para dar inicio a la segunda ponencia del día de parte de usted. ¿Vamos? Buenas noches, doctor Villavicencio. Ya podemos iniciar con la segunda teoría dictada por usted. Hola chicos, acá hay una pregunta que estoy viendo en el chat. Pone Iván Girón Mendoza, pone, doctor, siempre se hace referencia a una demencia siempre que tiene que tener un origen primario. A ver, definitivamente tu respuesta podría ser sí, no, ¿no? Sí, en el sentido de que si hablamos de demencias, estamos haciendo énfasis a las demencias degenerativas, una enfermedad progresiva, crónica. Definitivamente sí. Pero dentro de las demencias hay una demencia, la que se llama demencia tipo vascular, en donde el patrón obviamente son múltiples infartos o microinfartos cerebrales por una condición netamente que se llama ateromatosis acelerada, que estos pacientes lo tienen, ¿no? Y hasta una situación más compleja, ¿no? Ya están las situaciones ya más complejas, ¿no? En donde también esto puede generar inflamación. Y ya están dentro de las enfermedades de este tipo, está la enfermedad de Biesbanger, por ejemplo. La enfermedad de Biesbanger son múltiples lesiones desmielinizantes asociados a múltiples infartos cerebrales en un paciente aparentemente sano. Repito, obviamente eso es secundario y esta condición genera olvidos, cambio de comportamiento. Obviamente eso no es un Alzheimer, aún así tenga características de Alzheimer, pero les iría diciendo la clase que les había mencionado, principalmente hablando de Alzheimer y de las degenerativas como tal. Hay secundarismos, sí hay secundarismos como la enfermedad, la demencia tipo vascular, ¿no? Demencias vasculares, la enfermedad de Biesbanger, por ejemplo, pueden revisarlo. Sí, es una enfermedad desmielinizante secundaria a múltiples infartos cerebrales. Es una condición muy característica, ¿sí? Y por así mencionarlos, ¿no? Entonces, normalmente sí, tu respuesta es definitivamente, si hablamos de demencias, tiene que ser primario. Si es secundario, obviamente es secundario a múltiples infartos o algo más, ¿no? Que evidentemente puede dar un cuadro demencial. Y también están las enfermedades pues, mitocondriales. Las enfermedades mitocondriales también dan un cuadro demencial, pero repito, son secundarios A. Y en esto están, pues, tenemos el Caracil, el Cadacil. Las enfermedades mitocondriales también dan síndromes demenciales, ¿no? Pero no dan Alzheimer, no dan nada de eso. Si tienen algo más en el cerebro, microinfartos, degeneraciones, hidrocefalias, algo más tienen que tener. Pero no estamos hablando de demencia por Alzheimer o por demencia frontotemporal, ¿no? O a una situación que se llama demencia rápidamente progresiva, ¿no? Entonces no estamos hablando nada de eso, sino secundario al evento que lo esté generando. Ok, vamos a hablar un poco de neuropatías o polineuropatías desmielinizantes o sistema nervioso periférico. Un tema muy apasionante para algunos, poco para otros, en donde básicamente, sí, a ver, para hablar lo que es sistema nervioso periférico, ¿sí? Es todo lo que sale de las estructuras de la corriente de la columna, ¿no? Están las raíces nerviosas, están los plexos, ¿no? Está el nervio periférico, está la unión neuromuscular y está el músculo propiamente dicho. Toda patología que se afecta o que afecta este sistema nervioso periférico, ¿sí? Está dentro de las enfermedades neuromusculares, ¿sí? Listo. Dentro de este patrón de enfermedades,
Vamos a tener los que afectan, por ejemplo, nos hemos olvidado, los que afectan a las astas anteriores por un tema degenerativo, por afectación de las alfa neuronas y todo ese tipo de cosas. Están, por ejemplo, la esclerosis lateral amiotrófica. Desde ahí empieza lo que es una enfermedad neuromuscular, ¿no? A la salida tenemos la raíz nerviosa. Toda enfermedad que afecta a la raíz nerviosa se llama las radiculopatías, ya sea por infiltración, por compresión o por trauma, pero si se afectan estas zonas son radiculopatías. Tienes todas estas enfermedades neuromusculares. Para empezar, todas estas enfermedades neuromusculares van a venir con debilidad progresiva y signos de segunda neurona. Repito, toda enfermedad neuromuscular, ya sea donde esté, va a tener afectación de segunda neurona y debilidad. ¿Sí? Patrón de oro. Si esto está ubicado de repente en las astas anteriores por una enfermedad degenerativa y todo eso, tenemos la esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Por ejemplo, el ELA. A la salida, la afectación de las raíces, tenemos las radiculopatías. Si se afecta más allá de las raíces, tenemos los plexos, las plexopatías, ¿no? Y después de los plexos vienen los nervios periféricos, ahí están las polineuropatías y las neuropatías múltiples, ¿correcto? Y lo que vamos a hablar ahora. ¿Sí? Básicamente la clasificación. Y si se afecta, doctor, la unión neuromuscular, están los síndromes miasténicos, y si se afecta el músculo, están las miopatías. ¿Correcto? Entonces, dependiendo qué segmento se afecte, vamos a tener la sintomatología del paciente, o vamos a tener la enfermedad, perdón, del paciente, porque todas vienen con debilidad y signo de segunda neurona. Signo de segunda neurona, autores, ¿sí? Hiporreflexia o arreflexia, atrofia segmentaria, ¿sí? Y fasciculaciones, ¿ya? Ausencia de Babinski. O sea, todos los pacientes van a tener eso, todos. Entonces, tienes que ver qué característica peculiar tienen para hablar de, en este caso, para hablar en dónde está la lesión. Neurología, chicos, una vez que pase neurología, tienes que ver dónde está la lesión. Muchos pacientes vienen con debilidad progresiva, no pueden caminar, se tropiezan, pero les mandan exámenes por mandarles, definitivamente van a tener una tomografía, una resonancia, y obviamente no va a haber nada, porque al paciente se tiene que examinar. Repito, y estos pacientes con enfermedad neuromuscular van a tener debilidad y síntomas de segunda neurona. Ya de síntomas de segunda neurona, doctor, sí, fasciculaciones, debilidad segmentaria, arreflexia o hiporreflexia, sí, y ausencia de Babinski. Entonces, todos estos pacientes van a tener esto. Ahora, dependiendo qué patrón tengan, qué patrón de debilidad y ese tipo de cosas, vas a determinar dónde está el problema. En este caso, vamos a hablar de las polineuropatías, en donde la afectación es del nervio periférico, ¿sí? Del nervio periférico, y la clínica típica, les había dicho, todos estos pacientes con afectación del nervio periférico van a tener debilidad. Pero si hablamos de neuropatías, las polineuropatías, gran parte de estos pacientes van a tener debilidad distal, predominantemente distal, ¿correcto? Y ¿qué es una polineuropatía? Varios, neuropatía, nervio, afectación de varios nervios, otros, sí, pero hay un patrón. Las polineuropatías es afectación de dos o más nervios periféricos de manera simétrica y de manera sincrónica, ¿correcto? De manera simétrica y de manera sincrónica, porque también están las neuropatías múltiples, ¿sí? O las mononeuropatías múltiples, en donde la afectación es de más de dos nervios periféricos, ¿sí? Se afectan más de dos nervios periféricos de manera asimétrica y asincrónica, ¿correcto? Listo. Entonces, dependiendo cómo se presente, vas a sospechar de una polineuropatía. Hay polineuropatías carenciales, la deficiencia de vitamina B1, vitamina B6, vitamina B12, te van a dar polineuropatías, sí, principalmente desmelinizantes, las polineuropatías carenciales, sí. Esto es una polineuropatía crónica. Metabólicas, diabetes mellitus a la cabeza, una enfermedad muy frecuente, chicos, es lo que más van a ver ustedes en clínica cuando vayan a los hospitales. Y las complicaciones que tiene la diabetes, y una de ellas es la polineuropatía como tal. La insuficiencia renal genera una poliopatía axonal. El hipertiroidismo genera una poliopatía axonal, parecido a la diabetes, solamente que es de progresión lenta, más distal y discretamente más asimétrico que la diabetes como tal. La diabetes te genera una polineuropatía simétrica distal predominante. De etiología infecciosa tenemos el VIH, sí, el VIH solamente por tener VIH vas a tener polineuropatía, afectación de dos o más nervios periféricos de manera simétrica sincrónica, sí, de tipo axonal, sí, pero el curso, chicos, de esto es
definitivamente en etapas finales de la enfermedad y obedece básicamente a debilidad proximal y distal al mismo tiempo. Es una polineopatía asociada a VIH, característicamente es típico, con atrofia, fasciculaciones, simula muchas veces un ELA, una esclerosis lateral amiotrófica, pero evidentemente hay que ver que estos, ¿cómo se diferencia? Con la electromiografía, que en un momento les voy a dar luces cómo se hace una electromiografía. La difteria. Sí, la difteria como tal te puede dar una polineuropatía, sí, una polineuropatía subaguda. La enfermedad de Lyme, sí, la enfermedad de Lyme, sí, definitivamente te puede dar una polineuropatía aguda y subaguda. La varicela zoster, normalmente hasta ahorita no he visto una polineuropatía por varicela, pero sí he visto mononeuropatías por varicela. Las mononeuropatías costales, mononeuropatías de uno o dos segmentos costales, las mononeuropatías a nivel de lo que es el ganglio de la raíz. Normalmente el virus de la varicela no produce polineuropatía, ¿sí? Produce mononeuropatías costales normalmente, ¿sí? Todo aquel persona que ha tenido varicela de adulto no tiene varicela otra vez, sino tiene varicela zoster y se activa como una neuropatía dolorosa principalmente. Y cuando le haces tú la electromiografía, hay un patrón desmielinizante, una desmielinización segmentaria en ese lado. De tipo inflamatorias, acá tienen que estar los chicos. Están las polineuropatías desmielinizantes inflamatorias crónicas, o el famoso CIDP y el famoso Guillain-Barré, que ustedes desde ahorita ya tienen que conocer. ¿Sí? Es una polineuropatía de tipo inflamatoria aguda. El paciente está previamente sano y obviamente después progresivamente tiene debilidad. Y si esta debilidad progresa por encima de las 8 semanas, esto va a ser una polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, ¿correcto? Y asociado a procesos malignos también da polineuropatías, dan polineuropatías, chicos, ¿sí? El mieloma múltiple da una polineuropatía, ¿sí? Asociado básicamente al famoso POEMS. Las formas paraneoplásicas, los carcinomas de pulmón, de células pequeñas. Este tumor de células pequeñas es el tumor más paraneoplásico del sistema nervioso central y periférico que puede haber. Si les preguntan cuál es el tumor por excelencia que da manifestaciones neurológicas, es el carcinoma de células pequeñas, para empezar. Y también da CIDP, o sea, da un problema paraneoplásico que parece CIDP, parece Guillain-Barré, puede parecer cualquier cosa. Enfermedad de tejido conectivo, esclerodermia, lupus, artritis reumatoidea, todos estos síntomas, chicos, perdón, todos estos enfermedades del tejido conectivo van a dar afectación de tipo neuropática, sí, principalmente las mononeuropatías múltiples. Doctor, ¿cómo era eso? Se afectan dos o más nervios de manera asimétrica. Primero el derecho, el peroneo derecho, el tibial derecho, pasa un tiempo, luego y tienen de repente en la mano un mediano y un cubital. ¿Sí? Y asimétricas asincrónicas. Doctor, se afectó el tibial derecho hace 5 meses y ahorita se está afectando el nervio, yo qué sé, el tibial, el peroneo izquierdo, ¿no? Pasado un tiempo asimétrico, asincrónico. Todos estos generan polineuropatías de manera secundaria a la enfermedad del colágeno. Las hereditarias, acá está el famosa neuropatías desmielinizantes puras. Está la famosa enfermedad de Charcot-Marie-Tooth. Charcot-Marie-Tooth. La enfermedad de Charcot-Marie-Tooth es una enfermedad desmielinizante, sí, hereditaria. Sí, obviamente que también hay un contexto variable de enfermedades hereditarias, pero principalmente hablamos del Charcot-Marie-Tooth como una enfermedad hereditaria de tipo de polineuropatía. Secundaria a fármacos, sí, hay fármacos que te producen polineuropatías, sí, más que todo los que están asociados al manejo de cánceres, como las quimioterapias, sí. Eh, Talidomida, por ejemplo, que usan en mieloma, puede generar polineuropatías, más que todo polineuropatías dolorosas. La sarcoidosis que no hay en Perú y la amiloidosis que tampoco hay, pero sí, como una enfermedad secundaria, también puede generar polineuropatía. Esta es una visión general de las causas de polineuropatía, ¿correcto? Cuando hablamos de polineuropatía, chicos, tienes que ver, se están afectando los nervios, ¿sí? De manera periférica, y esto se puede afectar el axón o se puede afectar la mielina, ¿correcto? Y esto puede ser agudo o puede ser subagudo o puede ser crónico, ¿correcto? Y cuando se afecta la mielina también puede ser agudo, subagudo o crónico.
¿sí? Repito, polineuropatía axonal se afecta el axón como tal, dependiendo de la clínica que estés teniendo, obviamente, si es CIDP, dependiendo de la etiología. Para ser más específicos y calmarles un poco, porque de repente al ver este cuadro ustedes se admiran, doctor, todos tenemos que saber, no, chicos, lo que tienen que saber es esto. De las polineuropatías las van a dividir en agudas y crónicas. De las que tienen que aprender son las agudas. Y la que encabeza la polineuropatía aguda es el síndrome de Guillain-Barré, la enfermedad de Lyme, ¿sí? Para empezar, y acá no está lo que es Lyme y Guillain-Barré, ¿no? Y también existe otra polineuropatía aguda, ¿no? Que no está acá, pero bueno, básicamente son las más importantes, ¿no? ¿Sí? Y la subaguda está la polioneuropatía desminimizante inflamatoria crónica. Porque obviamente el paciente está previamente sano, y, y comienza a tener la sintomatología que en un momento vamos a mencionar. Lo demás es subagudo o crónico, para empezar, ¿ya? Entonces, se van a aprender que el síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatía aguda, ¿sí? Lyme, lo mismo, ¿sí? Para ver básicamente este tipo de polineuropatías agudas. La clasificación, esto puede ser simétrica, puede ser asimétrica. Acá tenemos las polineuropatías distales, predominantemente sensorial, como parte del, por ejemplo, del Guillain-Barré. Neuropatía autonómica también, los nervios autonómicos que controlan la función cardíaca, sí, los latidos del corazón, bradicardia, taquicardia, van a también alterarse. Y este es como patrones, hay una situación que se llama, chicos, la pandisautonomía. La pandisautonomía es característica de una enfermedad desminimizante crónica en donde el paciente no tiene otra cosa que alteración del ritmo cardíaco, hipotensión sostenida, sin tener una infección, pero el cuadro típico de inicio es como una polineuropatía, debilidad sí, progresiva, ¿no? Y rápidamente acelerada. Las neuropatías motoras proximales de evolución son, a ver, este tipo de presentaciones están describiendo algunas formas de neuropatías, ¿no? No han puesto nombres, solamente acá, por ejemplo, la polineuropatía distal previamente sensorial puede estar asociada a una diabetes mellitus, si es crónica, si es aguda, puede ser parte de un CIDP que está empezando porque es sensorial, neuropatía autonómica como parte de una pandisautonomía asociada a CIDP, por ejemplo, o neuropatía motora proximal de evolución crónica, básicamente a lo que estamos hablando. Esto puede ser parte de una diabetes mellitus o puede ser básicamente de una enfermedad paraneoplásica. Y las asimétricas, si es asimétrica, principalmente estás pensando en qué? En enfermedades de tejido conectivo. Todo lo que sea asimétrico está en las mononeuropatías múltiples, porque es asimétrico. ¿Sí? Y todo lo que sea colágeno, chicos, ¿ya? Así de simple. Y las presentaciones van a ser diversas. La diabetes, sí, obviamente te va a dar una polineuropatía, es la forma de presentación más frecuente de polineuropatía, sí, y de la que se va a manifestar de inicio, bueno, de forma crónica, ¿no? Es una complicación como tal por procesos metabólicos y vasculares y hormonales como tal, ¿no? En pacientes con polineuropatía, principalmente desmelinizante, como el síndrome de Guillain-Barré, se han implicado factores humorales como fenómenos inmunológicos asociados a las células de Schwann y la miel. Eso lo vamos a ver más adelante. A ver, esto es importante esto estamos hablando parámetros para que podamos encasillar algunas formas de presentación. Pueden haber fibras pequeñas, afectación de fibras de gran calibre. Cuando se afectan las fibras pequeñas se llama polipatía de fibra pequeña. No es detectable, chicos, durante exámenes que hacemos normalmente de rutina, pero el patrón de oro básicamente son alteraciones o alodinia, ¿no? Alteraciones sensitivas, ¿no? El paciente va a tener sensaciones de dolor en situaciones donde no le tiene que dar dolor, ¿no? Sensibilidad térmica, pinchazos, disestesias dolorosas, sensación urente, y obviamente todo esto, enfermedad de alteración de fibra pequeña, puede ser parte de una enfermedad mayor, ¿no? Doctor, ¿qué examen usamos acá? En verdad, esto se hace con pura evaluación clínica. Usas tu diapasón y tu martillo para valorar si tiene otra afectación. Y las de gran calibre van a dar arreflexia, ataxia sensorial y ese tipo de cosas. Obviamente puede haber debilidad, ¿no? Y esto está sospechando de fibra grande.
Y para esto, obviamente, necesitas algún otro examen. Cuando hablas de polineuropatía, ya les he dicho que en la clínica el paciente no tiene que ver nada con el cerebro, chicos, todo está por fuera del sistema nervioso central, o sea, el sistema nervioso periférico. Por lo tanto, el paciente está despierto, orientado y ese tipo de cosas. ¿Sí? El paciente con polineuropatía axonal puede tener pérdida de la musculatura intrínseca de los pies. Bueno, acá, términos fáciles, ¿no? En el examen físico de estos pacientes con polineuropatía, el paciente va a tener debilidad predominantemente distal, ¿correcto? Si es agudo, estarás pensando en Guillain-Barré. Si es crónico, tendrás que ver qué situación de fondo tiene diabetes, diálisis, intoxicaciones, lo que sea, ¿sí? ¿Correcto? Repito, estos pacientes con polineuropatía van a tener signos de segunda neurona, van a tener arreflexia, van a tener fasciculaciones, van a tener atrofia segmentaria, ¿correcto? Si es agudo, no tendrá pues atrofia segmentaria, lo que se va a tener debilidad, ¿correcto? Ambos van a tener debilidad si es crónico, si es agudo o es crónico, ¿sí? El diagnóstico. El diagnóstico se hace a través de la electromiografía, ¿correcto? La electromiografía es un examen, básicamente se ve, ¿no? La parte de la actividad espontánea están viendo, sí, ¿no? Sí, doctor, se puede observar. Ok, a ver, básicamente, esta es una diapositiva que indica básicamente que usamos la electromiografía para determinar si el nervio está afectado, ¿correcto? Y tal cual, esta es la unidad motora. La unidad motora está conformado por básicamente la unión neuromuscular, el músculo y la fibra nerviosa como tal. Una fibra nerviosa, como puede ver un axón, puede estar asociado con varias fibras musculares y terminales musculares, que es la unidad motora. Es un término básicamente que usamos en neurofisiología. ¿Correcto? Esta unidad motora es el soma de la neurona y el axón y el nervio periférico. Acá le colocamos corriente, por así decirlo, ¿sí? Colocamos corriente y podemos ver qué patrón tiene, ¿correcto? ¿Qué patrón tiene? ¿Sí? Y esto, según la morfología, podemos ver cómo se presenta, ¿sí? Listo. Y también podemos insertar una aguja muy fina, en propio músculo para ver básicamente si hay descargas o no hay descargas. Dependiendo cómo se presente en la clínica, tendrá actividad espontánea o tendrá actividad crónica. Acá pueden ver ondas grandes que básicamente te indica, ¿sí? Cómo está la actividad espontánea aguda, ¿no? Son ondas positivas que indican enervación aguda, ¿sí? Ondas positivas de nervación. Entonces, acá hemos usado una electromiografía, ¿sí? Con un electrodo de aguja que estamos pulsando en varias partes en un paciente que tiene debilidad con sospecha alta de polineuropatía y podemos ver si es agudo, vamos a ver de nervaciones aguda por debajo, por encima de los 3 semanas y obviamente vamos a determinar básicamente ante qué tipo de situación estamos. A eso se refiere con el diagnóstico, con el tema del diagnóstico. El examen físico es importante, ya les había dicho que todo paciente con polineuropatía, dependiendo de la causa que estén buscando, va a tener signo de segunda neurona y va a tener debilidad. Obviamente, el electrodiagnóstico es importantísimo a través de la electromiografía y la biopsia, obviamente, en pacientes con colagenopatías es importante. El laboratorio, dependiendo de lo que estén encontrando y buscando, chicos. ¿Correcto? El estudio de conducción nerviosa y los resultados.
La biopsia se van a hacer en pacientes que tienen alta sospecha, más que todo de vasculitis amiloidosis o alguna situación que no esté explicando el cuadro de fondo, ¿correcto? Acá vamos a hablar un poquito de Guillain-Barré. Este es el término general. El Guillain-Barré es una polirradiculoneuropatía, ¿sí? Aguda porque empieza bruscamente, un paciente previamente sano, ¿sí? Y que puede ser grave, obviamente, o fulminante porque puede llevarlo a la muerte al paciente. El patrón de oro es un paciente previamente sano que empieza con una debilidad progresivamente ascendente de pies hacia arriba y puede también empezar en las manos, ¿correcto? Es una parálisis flácida, le dicen arrefléxica, ¿sí? Arrefléxica. Y esta progresión puede ser en días o semanas. La manifestación clínica básicamente está asociado a una parálisis predominantemente motora sin reflejos, obviamente según la neurona, y una evolución rápida en semanas, chicos. ¿Sí? Obviamente, acá es un patrón que tienen que entender. Normalmente no hay alteración sensitiva. Normalmente no hay alteración sensitiva. ¿Ya? Repito, es una parálisis ascendente arreflexiva sin segunda neurona, ¿no? Y obviamente que empiece en miembros inferiores. El paciente está clínica, o sea, está, el sistema nervioso central está despierto, orientado todo, obviamente, pero él te pide describir cómo empezaron todos. El 50% de los casos aparecen en piernas, el 30% aparecen en miembros superiores. Desde el COVID, chicos, obviamente estos cambios, estos se han dado algunos cambios, normalmente ya ahora es 40, antes era 50-30, normalmente, perdón, 70 que empezaban en miembros inferiores y 30% que empezaban en miembros superiores. Ahora es 60-40, el porcentaje probablemente cambie y va a ser casi igual desde el inicio de lo que es la variante del COVID, ¿no? Porque obviamente el COVID también genera un síndrome de Guillain-Barré. Los datos importantes en Guillain-Barré, chicos, es una debilidad progresiva, ascendente, arrefléxica, en donde no existe alteración sensitiva, correcto, ni sensibilidad dolorosa, y el paciente, obviamente, los reflejos osteotenidos están normales, y a menudo ocurre un control, puede haber una alteración del control autonómico, puede haber hipotensión y ese tipo de cosas, arritmias, nunca al inicio de la enfermedad, sino después de la cuarto, quinto, sexto día de la enfermedad. Y hay que estar al tanto porque son signos de alarma para que el paciente no pase hospitalización, simplemente se quede en UCI. El dolor es importante porque al ser una polirradiculopatía, el paciente va a tener la segue desde el inicio de los síntomas, solamente que es cuestión de que le preguntes. Los cuadros dolorosos obviamente se tratan con analgésicos. Y escuchen chicos, la fiebre es un síntoma que no es habitual en la enfermedad. Hay banderas rojas en Guillain-Barré. Repito, hay banderas rojas en Guillain-Barré. Una bandera roja que quiere decir que tú piensas que es pensando que sea Guillain-Barré, ¿no? Y definitivamente yo sé que es una enfermedad autoinmune normalmente, en donde básicamente se afectan los nódulos de Ranvier y hay una afectación en esta zona de tipo autoinmune porque hay un mimetismo molecular, hay una alteración en el reconocimiento del sistema de reconocimiento en estas zonas y el sistema tipo TH1 y TH2 se activa y atacan los nodos de Ranvier y también pueden atacar la mielina o el axón. Entonces, así se produce el Guillain-Barré, es la fisiopatología de Guillain-Barré. Más de esto no hay. Pero la clínica, obviamente, la clínica es debilidad progresiva ascendente distal, ¿no? Obviamente aparecen los pies, progresiva, sube, 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 y esta progresión, dependiendo si es rápido o es lento, puede dar síntomas o de alarma. Ahora, había dicho que es predominantemente motora, o sea, si tú lo tocas al paciente, siente frío, caliente y ese tipo de cosas, ¿sí? Pero definitivamente no puede mover. Si todo eso tiene el paciente, ¿en qué situaciones yo no pienso que sea Guillain-Barré? Por ejemplo, cuando hay alteración sensitiva, les había dicho que no tiene, pero si tiene que sospechar con pinzas que no sea Guillain-Barré. Puede ser de repente una variante asociado a cero conversión por VIH. Por ejemplo, los pacientes con VIH en etapa 2 hacen síntomas parecidos al Guillain-Barré, parece Guillain-Barré, pero no es Guillain-Barré, porque obviamente tiene estos síntomas, por ejemplo. La fiebre es un patrón único que te dice que eso, lo que tienes al frente, aún así parezca Guillain-Barré, no es Guillain-Barré, son banderas rojas. La asimetría, les había dicho que es una polineuropatía, varios, neuropatía nervios, asimétrico distal. Normalmente la asimetría es lo que hace pensar que no sea un Guillain-Barré, de repente sea un CIDP, por ejemplo. El 70% de los casos
se dice que hay una infección previa 3 semanas antes. 3 semanas antes la persona está sana, puede tener una infección gripal, estomacal, diarrea. ¿Qué pasa? Así como vino, pasa. Y pasado las 3 semanas, o gastrointestinal, el paciente, pasado este periodo de las 3 semanas, comienza a tener los síntomas, parestesias, dolor a nivel de cintura y luego debilidad, dificultad de repente para calzar el pasapato, y esto progresivamente puede darse como tal. El Campylobacter jejuni es uno de los organismos que está asociado fuertemente hasta el 30% a las formas graves, por ejemplo. De los virus, el herpes, el CMV y el Epstein-Barr están asociados como tal a lo que es a desencadenar el proceso de inmunidad, ¿no es cierto? A través de este mimetismo que se va a dar y que el sistema de defensa o de inmunidad va a atacar los nodos de Rambier, y la afectación de los nodos de Rambier va a generar, obviamente, que todo esto se desencadene como tal. Algunos pacientes pueden tener síntomas de Guillain-Barré, pero repito, ¿no? Pueden tener o algo más, pueden tener linfoma. Repito, es un síndrome. ¿Qué es el síndrome? Es un signo de síntomas y síntomas que obedecen a múltiples causas. Puede ser, es un síndrome, puede ser que este sea parte de un linfoma y hay que buscar como tal, ¿no? Hodgkin, puede ser una cero conversión por VIH, o puede ser un paciente que esté pues muy deteriorado con lupus eritematoso, pese a que el lupus en grados severos no da Guillain-Barré, pero sí puede darse el caso. Hay varios tipos, según cómo se afecten las fibras del Guillain-Barré, ¿correcto? O de la polineuropatía. La forma más frecuente que se describen, chicos, es la forma del AIDP, polineuropatía desmielinizante inflamatoria aguda, ¿sí? La forma desmielinizante inflamatoria aguda es la más frecuente según los estudios. En Perú, la forma axonal, y en Latinoamérica es la forma más frecuente. La neuropatía la neuropatía axonal motor aguda es la forma más frecuente. La neuropatía axonal sensitivo motor aguda es la forma más grave, la que te deja más síntomas y el paciente no se puede, normalmente el 80% de pacientes con Guillain-Barré no van a tener secuelas neurológicas. El paciente va a caminar al sexto mes. El 20% va a tener alguna secuela y solamente 5% de repente va a llegar a la UCI y puede morir a un 2%. Pero los que tienen forma de la neuropatía axonal sensitiva motora son las formas que llegan normalmente a la UCI, ¿correcto? Y esto no se puede saber hasta que le hagas una electromiografía. Y la forma de Miller-Fisher tipos, este es una forma de Guillain-Barré en donde tiene una triada, ¿no? Tiene arreflexia, sí tiene ataxia, sí, y tiene alteración de los oculomotores. El paciente tiene diplopia, ¿no? No tiene alteración de la movilidad, de la motilidad de los oculomotores, y obviamente eso es característico del Miller-Fisher. Y para el patrón es un tipo de Guillain-Barré que no llega a deteriorarse mayormente, pero por los síntomas que tiene el paciente no puede mover los ojos, tiene arreflexia y tiene ataxia, ¿no? Entonces, obviamente, estos pacientes con Miller-Fisher también es un tipo de Guillain-Barré y también hay que darle tratamiento. Son las formas, estas formas o variantes se van a determinar solamente con la electromiografía. Dentro de la fisiopatología de Guillain-Barré se va diciendo, es una parálisis flácida, predominantemente sensitivo, y obviamente esto que se llama bloqueos de conducción son características clínicas de la electromiografía, ¿no? Eh, bueno, en casos graves, los casos graves que ya les había dicho son las formas sensitivo-motoras, van a tener afectación axonal definitivamente, ¿no? El estudio electrofisiológico se va a hacer a la tercera semana, chicos. Y la punción lumbar se va a hacer a partir terminando la segunda semana. Por lo tanto, tienen que entender que el diagnóstico de Guillain-Barré, que es una polineuropatía desmielinizante inflamatoria crónica, no se hace, no se hace, ¿correcto? El diagnóstico no se hace pasado la tercera, cuarta semana, se hace de inmediato y el diagnóstico es eminentemente clínico. A partir, terminando la segunda semana, le haces la punción lumbar, le haces la punción lumbar para ver la disociación, ¿sí? Con las proteínas, la disociación albúmino-proteínico, ¿no? Las proteínas altas y con las células normales, ¿no? Eso se ve en la punción lumbar, y la punción lumbar es terminando la segunda semana. Y la electromiografía va a depender qué patrón te va a dar, si es un patrón axonal, un patrón desmielinizante, un patrón sensitivo o motor agudo,
perdón, axonal y desmelinizante y o dependiendo del patrón que estés encontrando, ¿no? Y eso se va a hacer a la tercera semana, o sea, no puedes esperar tanto para darle un tratamiento al paciente. Hay que hacer diagnósticos, ¿no? Que obviamente se hacen, pero definitivamente ya les he dicho, el patrón, el diagnóstico es eminentemente clínico, ¿sí? Los criterios de apoyo es de vía rápidamente simétrica, la afectación sensitiva leve debe ser, ¿no? Normalmente no se ve, la afectación neurofacial se puede ver en las formas craneales, ¿no? Ya hay hay variables más específicas de lo que es el Guillain-Barré, lo que es la liparesia facial o la braquiparesia facial, que son formas más específicas, ¿no? No tiene que ver fiebre, y lo que es el LCR tiene que ver disociación albúmino-citológica, y esta punción lumbar se hace a la tercera semana, nunca en los inicios, por favor. Y el diagnóstico, perdón, terminando la segunda semana. Y el electromiografía se hace a la tercera semana. Es por eso que tú haces estos exámenes para confirmar tu diagnóstico, no para otra cosa. Y el diagnóstico se hace en la primera semana con los diagnósticos que estás pensando. El tratamiento, chicos, una vez instaurado hecho el diagnóstico, tienes que ponerle una vía periférica al paciente, desfocalizar y ver, obviamente, el tratamiento se hace con inmunoglobulina, ¿sí? O con plasmaféresis. La evidencia dice que la plasmaféresis y la inmunoglobulina es completamente normal, o sea, la evidencia dice que es igual. Usar los dos, no se usa los dos, se usa uno de ellos, y obviamente la eficacia es casi al 90-100%. No se usa como tratamiento, acelera la recuperación. Repito, el Guillain-Barré no tiene tratamiento. El Guillain-Barré no tiene tratamiento. Lo que tiene, al usar la inmunoglobulina y al usar lo que es la plasmaféresis, aceleramos la recuperación. Aún así no le des nada al paciente, eso se va a autolimitar, pero las secuelas van a ser graves. Pero si tú usas inmunoglobulina o plasmaféresis, vas a detener el proceso inflamatorio que está viendo en ese momento y vas a acelerar la recuperación. Por lo tanto, la recuperación va a ser mayor. ¿Ya? Dosis altas de inmunoglobulina. La inmunoglobulina, la dosis básicamente es de 0,4 gramos por kilo de peso por día, por 5 días, 2 gramos por semana, ¿sí? Y la plasmaféresis es las dosis, las sesiones de plasmaféresis de 100 o 200 ml se van a retirar en cambios interdiarios por 4 sesiones, hasta 5 sesiones, pero son 4 sesiones. Sí, en ciertas situaciones se podría dar otro más, pero lo que tienen que saber son que son 4 sesiones interdiario y acá son 5 de manera diaria. Doctor, se usa uno de ellos, nunca se usa los dos. ¿Sí? Les había dicho, sí, la dosis semanal, 2 gramos por kilo, 0,4 gramos por día, ¿sí? Y la plasmaféresis de 40 a 50 ml de plasma por kilo de peso que se recambia 4 veces por semana interdiario. Los glucocorticoides no se usan en Guillain-Barré. Doctor, pero es un proceso inflamatorio, ¿por qué no se usa? La evidencia dice que no, chicos, porque no solamente es un proceso inflamatorio, es un proceso inflamatorio continuo. Sí, al ser un proceso inflamatorio continuo, los glucocorticoides, que son antiinflamatorios esteroideos, no van a funcionar. Por lo tanto, podrían empeorar. Solamente esto funciona, los corticoides funcionan si no es Guillain-Barré, por ejemplo, en el CIDP sí funciona, ¿no? En la fase de empeoramiento del Guillain-Barré, algunos se necesitan ser vigilados, obviamente en cuidados intensivos, ¿no? El pronóstico, hasta el 85% el paciente muestra mejoría, solamente un 5% van a pasar a cuidados intensivos y el pronóstico va a ser bueno si se actúa de manera adecuada. Hemos hablado de la polineuropatía desminimizante inflamatoria aguda, Guillain-Barré, y acá tenemos ahora de la polineuropatía desminimizante inflamatoria crónica. Se parece mucho al Guillain-Barré, con algunos acápites, chicos, ¿sí? El CIDP, la forma como inicia es parecida al Guillain-Barré, pero el tiempo por el cual la enfermedad se llega a instalar en el Guillain-Barré son máximo 2 semanas. Después de las 2 semanas, el Guillain-Barré ya no progresa, doctor, esa debilidad ya no avanza, se detiene, ¿sí? Se detiene. No, hasta las 4 semanas, dice la literatura. Pero en el CIDP eso sigue pasando, sigue progresando. 4, 5, 6, 7, 8 semanas, y es por eso que se diferencian. Ambos inician igual, pero este progresa rápidamente, pero pues sigue progresando en el tiempo hasta 8 semanas, y esto se detiene, ¿correcto? Se diferencia de Guillain-Barré por la evolución crónica. Ambos son polineuropatías inflamatorias, ¿sí? Definitivamente. Es una enfermedad potencialmente tratable y poco diagnosticada porque pasa desapercibida, ¿sí?
repito, la forma de inicio es igual que el Guillain-Barré. Si sabes Guillain-Barré, sabes determinar esto. Pero el patrón de oro es básicamente de cuánto pensar en esto. Normalmente pensar en un paciente que tiene características, por ejemplo, de asimetría, cuando es un Guillain-Barré que tiene, por ejemplo, asimetría, cuando tiene un paciente que tiene predominantemente sensitivo, o sea, tiene más dolor que la parte motora, ¿no? Que es un paciente que vuelve, ya tuvo Guillain-Barré y pasa 5, 8, 9 años y vuelve a tener Guillain-Barré y tiene que sospechar fuertemente que lo que tuvo hace mucho tiempo no es Guillain-Barré, de repente es un CIDP, ¿me entiendes? Porque al inicio, repito, se parecen mucho, 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 ¿sí? Alrededor del 75% de pacientes presentan una recuperación funcional casi igual que el Guillain-Barré, ¿sí? Obedece normalmente el paciente con CIDP son debutantes, por ejemplo, de diabetes. La diabetes hace debutar muchos pacientes con CIDP, una polineuropatía de disminución inflamatoria crónica. Empieza como Guillain-Barré, pero progresa en el tiempo, entonces hay que darle medicamentos. Se afectan las fibras sensitivas y motoras como tal, es un poco más de esta forma. Y obviamente la casuística es básicamente parecida al Guillain, ¿no? El tratamiento va a diferenciarse porque en el CIDP podemos dar glucocorticoides, o sea, corticoides, chicos. Podemos dar corticoides a pulsos, comparación de lo que es el Guillain-Barré, que es una inflamación persistente crónica, persistente aguda, ¿no? Acá básicamente es un tema inflamatorio a nivel de lo que es los nódulos de Ranvier y en la parte de la parte interna del axón, pero de manera progresiva. Las dosis, lo que se usa son las mismas, pero también se usa corticoide. La gran diferencia es esa, ¿correcto? La gran diferencia es esa. Y obviamente si hablas de CIDP, siempre hay que pensar en algo secundario. Normalmente son secundarios a problemas paraneoplásicos, ¿correcto? Problemas paraneoplásicos. eh, ¿Qué más? Eh, Debut de diabetes, ¿no? Debut, una diabetes que debuta, ¿correcto? Y bueno, y definitivamente la punción lumbar también vas a encontrar los mismos criterios, ¿sí? En la electromiografía vas a ver el patrón desmielinizante, ¿sí? Y obviamente un cuadro que no progresa. Sabemos poco del CIDP porque, chicos, obviamente últimamente de repente sea más frecuente que el Guillain-Barré, pero las formas de presentación, esto cede con corticoides. Muchas parestesias asociadas al frío son CIDP, pero pasan desapercibidas porque todo el mundo se pone corticoides, todo el mundo se pone neurobión y esas situaciones pasan desapercibidas, estos cuadros que de repente progresarían en el tiempo. Hasta el 67% van a ser formas severas, por así decirlo, que tienen debilidad progresiva. Tanto el CIDP como el síndrome de Guillain-Barré tienen el inicio es igual, es una debilidad simétrica ascendente con arreflexia, ¿correcto? Obviamente el CIDP va a tener más dolor que de repente el Guillain-Barré, pero el Guillain-Barré se detiene a las 2 semanas, el CIDP continúa progresando después de este periodo hasta las 8 semanas, y es lo que se diferencia. El CIDP responde a los glucocorticoides, a pulsos de corticoides, el Guillain-Barré no va a responder a eso, obviamente, y tienes que darle la plasmaferesis y inmunoglobulina, ¿no? Y les quería mencionar algo de la neuropatía motora multifocal. Sí, se habla mucho de Guillain-Barré, se habla mucho de CIDP, no se habla nada de esta neuropatía motora multifocal, que es más frecuente que esas dos que hice, chicos. Es una enfermedad desmielinizante asimétrica que afecta a las fibras motoras y está principalmente asociados a anticuerpos. Todos estos neuropatías están asociados a anticuerpos de tipo GM1, GM2 y G1, G1, Q. ¿Correcto? La prevalencia de esta neuropatía multifocal es básicamente de 2 por cada 1.000 habitantes. ¿Sí? Tal cual. Es una neuropatía autoinmune, todas el Guillain-Barré, el CIDP y esta, que es la neuropatía motora multifocal, estos son neuropatías autoinmunes causadas por una disfunción en los nodos de Ranvier. Pero repito, el Guillain-Barré, chicos, este es el hasta anterior, este es el nervio, como tal, el neurona muscular, este es el músculo. ¿Sí? Ok. Estos son los nodos de Ranvier. El CIDP se afecta más en el nodo y en el axón
de la mielina, y cerca de la mielina, y el Guillain-Barré más en la cerca del nodo de Ranvier. Pero esta neuropatía motora multifocal, ¿sí? Provoca una disminución severa focal sin infiltración inflamatoria, donde hay bloqueos de conducción, se puede ver, y se le puede decir que es una paranodopatía, porque el paranodo del nodo Ranvier específicamente se afecta en todas y por eso genera bloqueos de conducción que en electromiografía se van a ver así, chicos. ¿Sí? Entonces, la clínica va a ser debilidad, ¿sí? De mano, muñeca, pie caído, tal cual como de manera crónica, se parece mucho al CIDP y afecta al nervio. En hombres es más frecuente y esta debilidad distal crónica asimétrica principalmente puede hacerte sospechar de esta neuropatía motora multifocal. Esta neuropatía motora multifocal hace diferencial también de ELA porque se parece mucho hay criterios mayores, ¿sí? Y en electromiografía, obviamente todos estos pacientes pasan a electromiografía, chicos. Todos estos pacientes con afectación del sistema nervioso periférico, ¿sí? Van a pasar a electromiografía para ver qué patrón tienen, obviamente ondas distales, proximales, más distales, ¿no? Van a ver el patrón que tienen para hacer el diagnóstico como tal, ¿no? Hay bloqueos de conducción, ya son patrones netamente de electromiografía, netamente de electromiografía. El patrón de estos pacientes son bloqueos de conducción, ¿correcto? Y es una afectación, hay anticuerpos, ¿sí? Anti-GM1 y GM en el 50% de los pacientes que se pueden dosar, ¿sí? Y si se hace biopsia, obviamente va a haber lesiones del inicio y también secundariamente los axones se van a alterar. Y esto va a generar una degeneración multifocal con pérdida axonal y degeneración. ¿Sí? El manejo, tal cual, en la mayoría de pacientes se responde muy bien a inmunoglobulina, ¿sí? Así como el Guillain-Barré, así como lo que es el CIDP, ¿sí? Pero esto hay que dar de manera continua. Repito, la gran diferencia es eso, continuo, de semanas a meses. La mayoría de los pacientes requieren inmunoglobulina, aunque algunos mejoran con corticoides, también y plasmaféresis. Secundariamente, igual que el CIDP, podemos dar ciclofosfamida, sí, y rituximab. Estos son los dos manejos, básicamente, que en el tiempo que podemos dar. Solamente en este tipo de pacientes podemos dar rituximab. El pronóstico, repito, es autoinmune, no suele haber una causa directa, no suele ser normalmente paraneoplásico, suele ser, repito, un problema autoinmune y es poco frecuente, pero sí ahí tenemos que pensar. No solamente si hablamos de desminimización del sistema nervioso periférico, no vamos a hablar solamente del CIDP, no solamente del Guillain-Barré, sino también de la neuropatía motora multifocal. Preguntas, chicos, pero es un tema un poco complejo, pero creo que les he resumido muy bien lo que es esto en estas tres diapositivas, en estos tres clases, ¿no? Preguntas. Ok, acá hay algunas preguntas. A ver, la enfermedad desmielinizante, muy común, la esclerosis múltiple, ¿cómo se diagnostica? Ok, a ver, hoy día, César, hemos hablado de las enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso periférico, todo lo que sale de la columna. La enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central, efectivamente, es la esclerosis múltiple, es otra cosa. Cuando se desmieliniza el sistema nervioso central, ahí está la esclerosis múltiple, está la enfermedad de Levick, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones son completamente distintas. Uno es afectación del sistema nervioso periférico y otro es afectación del sistema nervioso central, ¿correcto? Totalmente distinto. Sí, pero buena pregunta, porque se suele confundir mucho, 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 de verdad, mucho. ¿Cómo se manifiestan las polinopatías en vasculitis? Repito, las polinopatías en vasculitis, César López, se va a manifestar normalmente son afectación, para empezar va a haber alteración sensitiva, mucho, neuropatía sensitiva dolorosa, ¿sí? Por vasculitis, ¿ah? Neuropatía sensitiva dolorosa, o sea, hay mucho dolor, hay parestesias, hay disestesias nocturnas, y suele ser un pie más que el otro. Normalmente es eso, un pie más que el otro. Normalmente no son simétricos. Y obviamente en el tiempo vas a hacer una electromiografía y vas a encontrar un patrón sensitivo con cambios tróficos en la piel. Acuérdate que la electromiografía es la continuación de la evaluación neurológica. Entonces, no es un examen que te dé diagnóstico positivo o negativo, sino al hacer el examen tú estás viendo cambios tróficos en la piel y eso es característico de manchas, ese tipo de cosas, y esa afectación típicamente de tipo vasculítica.
Vasculitis, patrón. Patrón de oro le da una polineuropatía, va a haber signos de segunda neurona, puede ver de repente haya reflexia, ah, no tanta debilidad en vasculitis, no hay mucha debilidad, solamente alteración sensitiva. Hay dolor, hay disestesias, hay parestesias, nocturnas normalmente y siempre un lado más que el otro. En un paciente que tiene de repente enfermedad de Wegener, de repente tiene lupus, tiene un tipo de vasculitis ya más avanzada, podemos sospechar de eso, ¿sí? Así se hace el diagnóstico. Los calambres y contracturas son frecuentes, pueden causar polineuropatía. Al contrario, Andrea Valer, los calambres y las contracturas pueden ser parte de una polineuropatía. Como tal, si tú me hablas de calambres y contracturas, así por sí solos no van a dar una característica o no son características de algo del sistema nervioso periférico o una enfermedad neuromuscular. Pero los calambres sí son frecuentes en pacientes que tienen polineuropatía crónica, por ejemplo, por diabetes, ¿no? Los pacientes con polineuropatía crónica normalmente tienen calambres, tienen contracturas nocturnas más que todo. Sí, es característico de pacientes con diabetes, ¿sí? Y el tema a ver, César López, la vasculitis de vasos medianos están en polineuropatía. Repito, a ver, las vasculitis como tal, de grandes vasos, medianos y pequeños vasos, la manifestación del sistema nervioso periférico puede dar una polineuropatía, pero las vasculitis principalmente van a dar mononeuropatía múltiple. Ya, no van a dar una poli, van a dar una mononeuropatía múltiple. ¿Por qué? Porque hay muerte de los vasos a nivel de los axones o de los nervios periféricos de manera simétrica. O sea, primero el derecho, luego el izquierdo, y es una forma clínica como tú lo puedes diagnosticar. Ahora, el paciente con vasculitis tiene afectación del sistema nervioso periférico. Tenemos que hacer algo. Lo único que te dice cuando un paciente tiene vasculitis y tiene afectación del sistema nervioso periférico por una neuropatía múltiple, lo único que te dice es que tienes que ajustar el tratamiento. El reumatólogo tiene que ajustar la dosis. O definitivamente también si hay signos de denervación aguda, tiene que dar un tratamiento agresivo. No sé, pulso de corticoides, normalmente dan eso. ¿Sí? Giancarlo. ¿A los cuántos días después del tratamiento se revierte la disociación albúmino-psicológica en Guillain-Barré? Muy buena pregunta. A ver, para empezar, la disociación albúmino-psicológica, Giancarlo, se va a producir, se va a presentar en diabetes, perdón, se va a presentar en lo que es Guillain-Barré y CIDP. La disociación como tal es una manifestación de la inflamación en los nódulos de Ranvier y a nivel de lo que es los ganglios de la raíz dorsal. Tal cual, fisiopatológicamente hablando, eso es lo que traduce. O sea, los ganglios de la raíz dorsal, los nódulos de Ranvier, están inflamados de manera permanente o de manera disociada, ya sea en CIDP o en Guillain-Barré. Los dos te dan disociación albúmino-histológica. Obviamente más Guillain-Barré que CIDP, pero ¿a los cuántos días vas a revertir esa inflamación? Normalmente es a los 6 meses. ¿Sí? ¿Por qué? Acuérdate que el CIDP es una enfermedad que permanece en el tiempo hasta las 8 semanas. Mientras hay inflamación o progresión de la enfermedad, 8 semanas, 9 semanas, ahí está el acme está el pico de la inflamación y baja normalmente en los meses. Y durante ese proceso de bajada también hay un proceso inflamatorio. Por lo tanto, va a seguir viendo disociación. ¿Correcto? Y eso normalmente no punzamos a cada rato al paciente, solamente lo punzamos una vez y a lo mucho. ¿Por qué? Porque usamos este mecanismo porque tranquilamente un paciente que tiene Guillain-Barré, pero no tiene y tiene células por encima de 50 y tiene proteínas por encima altas, eso ya no es disociación. Disociación albúmino-citológica es células normales con proteínas altas. Eso es disociación. Pero si yo encuentro en un paciente, le hago la punción lumbar, chicos, escuchen esta parte, le punzo y tiene 50 células, eso ya no es normal. Es un líquido inflamatorio. Y proteínas algas es un líquido inflamatorio, no es una disociación. Entonces, si un paciente tiene clínica de Guillain-Barré y tiene proteínas 50, 60, 70 y proteínas altas, eso ya no es un Guillain-Barré. Será una seroconversión por VIH, será una meningitis, no lo sé. O sea, algo más tiene ese paciente. ¿Me entiendes? Pero no, eso ya deja de ser un Guillain-Barré. ¿Sí? Acuérdate
que la disociación, o sea, lo punzas al paciente para ver que no sea otra condición más que esté generando ese problema. Y repito, en Guillain-Barré normalmente eso puede durar hasta las 6 semanas. Hasta las 6 semanas. En CIDP puede ser más crónico porque obviamente acuérdate que esto es crónico. ¿Sí? En CIDP no se ha estandarizado eso. César López, síndrome regional complejo tipo 1 y tipo 2 se asocian con polineuropatía crónica. Así es. A ver, hemos visto las polineuropatías, pero eso son parte de las neuropatías motoras o las mononeuropatías. Los síndromes regionales complejos normalmente están dentro de los cuadros dolorosos, ¿correcto? Los cuadros dolorosos o los síndromes regionales dolorosos, en donde se afectan uno o más nervios. Normalmente están los plexos cervicales, los plexos braquiales y los plexos lumbosacros. Sí, en los síndromes regionales complejos lo que se afecta son los plexos normalmente y las vías sensitivas. Por eso el paciente tiene dolor, dolor y más dolor. No es una polineuropatía. Pueden ser una plexopatía o puede ser una neuropatía o mononeuropatía o neuropatía motora o mononeuropatía múltiple, porque se afectan más de dos nervios de manera simétrica en un solo lado normalmente, pero se afectan finalmente las ramas de los plexos cervicales, las ramas de los plexos braquiales y las ramas de los plexos lumbosacros. Excelente pregunta. Es una pregunta creo que del STEP o de la pregunta de los que postulan para hacer esto eh, clases afuera. Sí, sí, esa pregunta la sabía. Bueno, muy buena pregunta. ¿Alguna otra pregunta? Acaba de llegar una pregunta al chat, doctor. A ver. Ah, sí, hay varias, perdón. ¿Se tiene que solicitar LCR antes de la terapia por inmunoglobulinas o puede tomar durante el tratamiento con inmunoglobulinas? Giancarlo, a ver, yo me quedaría feliz si después de esta charla, chicos, ustedes que están haciendo pregrado, eh, entienden bien que el diagnóstico de Guillain-Barré no se hace por criterios. Hay criterios, definitivamente van a haber muchos, hay criterios con nombres propios, pero todo traduce a la clínica, a la forma de inicio, a los signos de segunda, primera neurona, ¿sí? Más que todo signos de segunda neurona, ¿sí? A la presencia de disociación en el LCR y a las características de la electromiografía, ¿sí? Y si ha tenido o no ha tenido de repente diarrea por ahí. Entonces, el diagnóstico se hace en la primera semana, apenas llega el paciente. Y para eso no necesitas una electromiografía, para eso no necesitas todavía una punción lumbar. Por eso está tu historia clínica. Por eso neurología sigue siendo complejo, chicos. Sigue siendo complejo porque en Guillain-Barré, hablar de Guillain-Barré y esperar 3 semanas para punzarlo, para saber si es algo más disociación o de repente no hay disociación. Pero si un paciente tiene fiebre, bandera roja, pues chicos, ese Guillain-Barré no es Guillain-Barré, será otra cosa. Pero se irás buscando, ¿correcto? Si una tendencia a la simetría, si de repente tiene un linfoma, tiene un cáncer, algo más tiene, de repente está secundario a esas cosas, más no es un Guillain como tal. Entonces, a lo que iba. eh, las inmunoglobulinas no tiene que ver nada con, o sea, no se tiene que tomar nada antes de, solamente cuando tú das inmunoglobulinas sospechas alta y tienes alta sospecha de Guillain-Barré o de CIDP, en este caso, lo único que tienes que hacer exámenes generales, con inmunoglobulina hay un riesgo de trombosis nada más, de pedir dímero D, ¿no? Y tiene riesgo básicamente de ser coagulopatías, ver el tema de coagulación y ese tipo de cosas. Nada más con inmunoglobulina, porque le estás dando, definitivamente le estás dando IgG, tal cual, ¿no? Y o se puede tomar durante el tratamiento con IgG. No, definitivamente no, porque le estás poniendo inmunoglobulinas. No, durante las inmunoglobulinas no se toma ningún parámetro asociado a inmunoglobulina, ninguno. No se toma ni IgG ni IgM, porque definitivamente no va a sumar a tu terapéutica, no va a sumar a tu tratamiento, ¿no? Si el paciente viene con sospecha de Guillain-Barré, le haces un examen físico, le haces una valoración clínica adecuada, le vas viendo los antecedentes, ves que no tienen cáncer, no tenga nada, y si es sospecha fuerte, definitivamente tienes que definir si es un Guillain-Barré y lo confirmas obviamente a las 2, 3 semanas, pero ya trataste. O sea, no está mal que trates, ya trataste y si de repente es un CIDP que tiene características de CIDP, pero tú ves que en el tiempo tiene mucho tiempo, tiene 4 o 6 años, es muy asimétrico, tiene atrofia, será pues una neuropatía motora multifocal. En ese paciente hay que darle rituximab. ¿Me entiendes? O sea, lo que se tiene que entender es que al inicio de la enfermedad no se
toma más exámenes más que lo que tu clínica te diga, ¿me entiendes? Inmunoglobulinas no se toma, en IgG tampoco, para ver que no, definitivamente no es un tema de que veas IgM, IgG altos, no, es un tema netamente que no te va a ayudar nada, le estás dando IgG como complemento para detener el proceso inflamatorio, ¿correcto? Ahora, ¿cuál es el papel de, a ver, Doctor, disculpe, ¿podría dejar de compartir su pantalla, por favor? a ver, mm, ahora, Ahora se está presentando sus diapositivas. uy, mm, En la parte superior de la ujú. computadora o en el equipo que esté, le va a dar la opción de dejar de compartir. Vamos a compartir pantalla. Mm, mm, mm. Ok, ok. Ya, ¿no? Listo, doctor. Ahora yo voy a presentar un momento. A ver. Ya. Ya. Buenas noches, doctor, y a todos los participantes que pudieron darse el tiempo el día de hoy para escuchar las tres ponencias realizadas. Y de parte de la promoción ingresante 2021 de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y del 29º curso de Fisiopatología Clínica 2024, le otorgamos el presente reconocimiento al doctor Miguel Ángel Villavicencio Tío por su valiosa participación como docente en el 29º curso de Fisiopatología Clínica 2024, dictando los temas demencia, Alzheimer y trastornos del sistema nervioso periférico el día lunes 29 de febrero de 2024, por lo cual se le otorga un punto de recertificación acreditado por el CMP. Doctor, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha brindado, por aceptar la invitación y también por responder las preguntas que se han realizado el día de hoy. Muchas gracias. Eh, Este pequeño certificado le estaremos haciendo llegar ya sea por su correo o chat personal. Gracias. Los chicos, gracias a ustedes por su permanente constancia en esto. Listo, chicos. Gracias por todos. Con eso damos por culminado las actividades del día de hoy, 26 de febrero. Chicos, muchas gracias. Estén atentos a los comunicados porque también ya se acerca el siguiente examen calificado del 29º curso de Fisiopatología Clínica. Así que atentos y muchas gracias por todo.